Bienvenidas y bienvenidos al nuevo podcast La Vereda. Soy Alejandra Parra, feliz de estar en este nuevo espacio que busca identificar las problemáticas que vemos a diario caminando en nuestra querida comuna. ¿Por dónde? Por La Vereda, en nuestra ciudad de Casablanca. Oye, sí, vamos a partir este podcast, un podcast que lo hacemos con expertos. La gracia es poder llegar con la información de la comunidad de la calle hacia las personas, y ahí estamos haciendo todo este esfuerzo por traer grandes expertos. Hoy día nos acompaña un gran experto que fue Seremi de Transporte, Seremi en la región de Los Ríos. Es ingeniero en transporte, una persona que conoce con postítulo, con máster. Entonces, que nos va a explicar un poco sobre la situación del transporte público acá en la comuna de Casablanca. Así es, concejal. Hoy nos acompaña acá en nuestros estudios Jan Ugarte, como ya lo decíamos, ingeniero y ex Seremi de la región de Valparaíso. Bienvenido, Jan, gracias por estar acá con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme. Se los decía fuera de micrófono, el nombre del podcast me hace bastante sentido como ingeniero de transporte, dado que unos tantos modos, también el modo peatonal. La circulación por las veredas tiene que ser de manera segura también, un ámbito que muchas veces a nuestro ministerio se le olvida, pero yo contento, como les decía, de estar acá y de poder resolver todas las consultas que tengan. Muchas gracias por esa disponibilidad. Vamos a partir entonces porque el primer tema de nuestro podcast es un tema atingente e importante, el transporte. Una temática que nos aqueja a todas las casablanquinas y casablanquinos, principalmente en la zona rural. Para ello vamos a iniciar, Jan, para que nos puedas comentar sobre el subsidio de aislamiento. Exactamente, ¿qué es el subsidio de aislamiento y cómo funciona para lo que es el transporte en una comuna como Casablanca? Bueno, para poder entender eso, primero tenemos que entender que el transporte, la movilidad tiene que ser subsidiada independiente del país, a menos que exista una realidad que ahora en este momento no estoy manejando, pero generalmente se subsidian las tarifas porque se entiende que es un servicio tan esencial de conectividad para poder llegar a diferentes servicios, lo que llamamos nosotros en transporte de atracción de viaje, necesita ser subsidiada para que estas tarifas no lleguen directamente al bolsillo de las personas. Esto a diferentes niveles. Por ejemplo, en el Gran Valparaíso existe lo que se llama el perímetro de exclusión, fija tarifas, fija rutas, frecuencia, horario de los diferentes tipos de transporte en los cuales están regulados. Una forma de regularlo también es en base a los subsidios. Hay subsidios de zona aislada, subsidios rurales, que generalmente están asociados a estas mismas zonas para llegar a converger a los centros neurálgicos de las comunas o a las zonas urbanas, ¿ya? Estos subsidios se pueden solicitar, ojo, no son postulables, no es que se abra un concurso para poder postular, sino se analiza la situación por parte del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones en conjunto, y generalmente esto viene solicitado o por comunidades o por representantes de las mismas, ya sea alcaldes, concejales, consejeros regionales. La comunidad, ¿cierto?, detecta esta necesidad, se lo transmite a las autoridades y lo presenta. Y lo puede presentar tanto a la autoridad regional, que en este caso podría ser el Seremi, el encargado de la División de Transporte Público Regional en la región, en este caso de Valparaíso, o directamente a autoridades nacionales. Se detecta el problema y se analiza. Y se analiza en conjunto con el concierto regional. Hay que recordar, y siempre me gusta mencionarlo, la división administrativa de las más importantes del país está en Valparaíso. Hay 38 comunas. O sea, la realidad que a mí me tocó, tanto en la región de Valparaíso, fue administrar estas 38 comunas, estas 8 provincias, mientras que en la región de Los Ríos eran 12 comunas y 2 provincias. Entonces también se entiende que acá la necesidad, también hay que conversar con el colega de Nogales, con el colega de Petorca, con el colega de San Antonio. Ojo, la administración pasada inauguró el primer subsidio terrestre en la isla de Juan Fernández. O sea, las necesidades son múltiples y ante eso se ve tanto la realidad técnica como la realidad económica. Sí, en Casablanca hay una situación bien compleja que los sectores rurales están le cuesta mucho poder asistir por ejemplo, a la compra de supermercados, a hacer sus compras diarias, y son sectores que igual los tenemos ya un poco, sabemos cuáles son. Por ejemplo, en el sector de las dichas pagan 7.000 pesos para ir en taxi a hacer las compras para personas mayores. En el sector de la vinilla también es muy complejo. Yo sé que ahora viene un subsidio, que es lo último, viene el subsidio que estaría ya en junio, agosto, funcionando, que sería de subsidio de aislamiento, que sería el de Quintay y el de Lagunillas, que ya quedaron más o menos ya terminados.
pero faltan los recursos por parte del gobierno regional para que empiece la iniciativa, ¿cierto? Sí, es algo que me tocó. Yo tuve la suerte de poder ser parte de esa solicitud. Ahí entra todo actor. Y muy buena la pregunta porque los subsidios están asociados a lo que se conoce la ley Espejo del Transantiago, que en realidad es la ley 20.378, que crea esta posibilidad de que el Estado pueda subsidiar estas localidades, también podamos subsidiar como Estado el transporte escolar en los casos también de necesidad y ante Minedu, o en este caso los SLEP, no puedan, o haya estas conversaciones con los entes que todavía no cuentan con SLEP, que son las municipalidades que todavía tienen DAEM, ¿ya? Y ante eso, ante esa posibilidad, nosotros podríamos perfectamente solicitar a muchos entes y la ley te entrega, dado que el reglamento ya están dando, la posibilidad, perdón por repetir tantas veces posibilidad, la alternativa de que sea el gobierno regional no el que lleve a cabo estos subsidios, sino más bien el que ponga los recursos para que el ministerio los pueda licitar. Dentro de eso, a mi llegada acá a la región de Valparaíso había un listado en el cual el convenio tiene que ser firmado entre el ente administrativo, jefe superior de servicio del ministerio, que es el subsecretario de Transportes, con la autoridad máxima de la región, que en este caso es el gobernador Rodrigo Mundaca. Perfecto, ¿no? Y lo que yo creo que faltaría en Casablanca como poder trabajar más adelante para este tipo de subsidios sería el sector principalmente de las pichas, que todavía no habría una solicitud por esa vía, y en el sector de la vinilla como tal. Entonces ahí tendríamos que solicitarlo a través entonces con el gobernador, con CORES, con senadora o con diputados para poder llegar a ese subsidio que sería mucha facilidad para las personas puedan tener transporte público para poder acercarse a la comuna, que hoy en día no hay en muchos de estos lugares. Entonces podría ser un trabajo a largo plazo, digamos, como una de las alternativas que podríamos sacar como tipo de conclusiones para poder solicitar que Casablanca tenga subsidio de aislamiento, más de los que ya se van a habilitar, que serían estos dos, que sería el de Quintay y de Lagunilla. Ya, ¿está listo el de Quintay y Lagunilla? Sí, faltan las firmas y los recursos. Falta la concreción del convenio entre la subsecretaría y el gobierno regional. Ya, pero yo le hago una pregunta a los dos, para hacer una explicación más bien concreta. ¿Qué significa? Porque yo como ciudadana a pie lo que entiendo es, desde que soy niña, viajo a Valparaíso, me muevo por Casablanca en taxi, en la local, o también en los buses Pullman Bus, en los colectivos Valparaíso, que son empresas privadas. ¿Cuál es la diferencia con esto? El gobierno, ¿cierto?, coloca un subsidio ¿a quién? ¿A la persona que va a tomar el bus o a una empresa que va a colocar un transporte? Lo que hace el Estado en este caso es licitar, en función de la disponibilidad de recursos, licitar un servicio de transporte público, en este caso mayor. Ya, entonces yo que soy empresa postulo esa licitación. Me quiero quedar con este servicio para yo manejar mi transporte y transportar a las personas de la Vinilla hasta el centro, ¿cierto? Así es. Sí. Y eso en función de una solicitud que hace el ministerio con este tope de recursos. Perfecto. Entonces, las empresas compiten en función de los recursos, respetando la tarifa que el ministerio quiere cobrar y el horario de salida, entendiendo que, por ejemplo, estos servicios, al ser de zonas aisladas o rurales, no van a contar con una frecuencia diaria como son las del Gran Valparaíso, Ya. donde la demanda da para cada 5, 6, 8, 10, 15 minutos siempre hayan pasajeros que estén dispuestos a tomar. Acá generalmente se reúne a gran cantidad en la mañana ¿Ya? y salen, a veces no todos los días, ojo. Ya, Esto entonces podríamos quizás tener la expectativa para las personas que nos están escuchando que localidad X, ciertos días de la semana en ciertas tandas horarias. Así Así es. la persona se organiza. Dependiendo de la demanda, estos servicios generalmente inician lunes, miércoles y viernes. ¿Ya? Hay otros que evidentemente por demanda y el mismo estudio que hace el ministerio para brindar la factibilidad técnica, dice, ¿sabes qué? Lunes, miércoles y viernes muy poco, hagámoslo de lunes a viernes, Perfecto. en el mejor de los casos de lunes a domingo, y ahí el mismo ministerio, en función de que estas licitaciones generalmente duran 3 años, dice, ¿sabes qué? Ya nos estamos quedando cortos, como se dice en buen chileno, y sabes que ya de lunes a viernes no da, entonces hagámoslo de lunes a viernes y sumemos una frecuencia más. Entonces ahora hay una salida, por ejemplo, en la mañana, otra vuelta al mediodía, después una salida durante el mediodía también, de vuelta a Casablanca y después, ponte 4 o 5 de la tarde, de vuelta a la localidad Ok. rural o zona extrema. Ya. Y muchas veces está asociado no solamente a
la atracción de viajes de semana, que generalmente se entiende servicios financieros, servicios, o sea, Banco, hospital, escolaridad, escuelas. sino a espacios más comerciales, como por ejemplo son ferias, y estas ferias a veces funcionan los sábados, entonces el Claro. servicio algunas veces se adapta a Para adaptar un ese- sábado Claro. o un domingo. Claro, Parece. de hecho nosotros tenemos la feria Los Pimientos. Los Pimientos que está en Casablanca los sábados. Ok, clarísimo. Cambiemos de tema entonces. La ruta Casablanca-Valparaíso es clave para muchas vecinas y vecinos que trabajan o estudian en la ciudad Puerto o en Viña del Mar, hoy día Curauma también, que es otro polo de trabajo. ¿Cuáles son los principales problemas que ves hoy, Jean-Pierre? Mira, voy a hacer análisis general primero, también lo conversábamos. Una de las problemáticas del transporte es que, o una de las máximas del transporte es que los problemas de movilidad o de transporte generalmente no son de transporte. ¿A qué me refiero con esto? Las personas, a diferencia voy a hablar de otro chilenismo, a diferencia de ñoños como yo, que me gusta subir a la micro, me gusta analizar y el mundo en el cual me desenvuelvo, no se sube en un modo de transporte por gusto. Uno no paga una tarifa para trasladarse y llegar a un punto B simplemente por el gusto de subirse a un modo de transporte. Más allá que hay algunos que sean más afables que otros, sino lo hace por una necesidad. Esa necesidad parte en un generador de viajes, que en este caso es Casablanca, zona Casablanca, genera el viaje. Y la zona Valparaíso, Viña del Mar, atrae el viaje. Hay algo en Viña del Mar y en Valparaíso que Casablanca No tiene. carece o abiertamente no tiene. ¿Ya? Y esto lo podemos asociar generalmente a los servicios, salud, educación, servicios financieros, X motivo. ¿Ya? Y ante eso, lo que se ha hecho regularmente es cargar el peso de esa necesidad en el modelo o en el modo de transporte y no en función de la conformación de nuestras ciudades. El ex ministro Monkever del MOP, que no es un garante ni una ladid de la administración anterior, decía, cuando nuestras ciudades, lo dijo ayer, eso lo dijo recién la semana pasada, cuando las ciudades son creadas por economistas, por ingenieros comerciales, no cuadran las sumas, porque la optimización del espacio, por ejemplo, en un edificio, lo que hace es una gentrificación y una densificación del espacio que no solamente colapsa los negocios, colapsa a los vecinos, también colapsa los modos de transporte. Claro. O sea, no solamente ahora tiene que haber un CESFAM más grande, no solamente ahora tiene que pasar más veces el camión de la basura, sino ahora la micro tiene que pasar más veces, porque hay personas que evidentemente van a circular en transporte privado y otras que van a circular en transporte público, y esos van colapsando a medida que va creciendo el sistema y evidentemente no se puede ir regulando sobre la marcha en función de la gentrificación. Con esos ejemplos, lo que podemos detectar en primera instancia es la carencia o quizás la no suficiencia de algunos servicios que hoy día la gente de Casablanca está optando por salir a buscarlos afuera. ¿Ya? Yo ahí muy ingeniero de transporte seré, pero no les voy a venir a decir a ustedes cuáles podrían ser. Quizás ahora mismo los pueden estar detectando en función de qué estamos hablando. Yo creo que hay mucha necesidad de, bueno, principalmente el trabajo y los estudios son, a mi opinión, Y los servicios en general. Y los servicios, claro, el Servicio puesto hospital. interno, el hospital, el tema de... Si bien es cierto, en Casablanca tenemos Especialidades. una base de servicio, a veces hay instituciones que a mayores servicios tienes que moverte a un lugar más central. Banco Estado, el Servicio de Impuesto Interno, el Hospital Van Buren, que hay mayores especialidades. ¿Qué otras cosas? Sí, Bueno, no sé, las compras del hay varias retail y situaciones todas esas y cosas. casi todos estudian acá, por la universidad, por ejemplo, todos Claro, los estudiantes pero universitarios estudio y viajan trabajo. para acá, entonces hay hasta necesidad. Ahí yo lo que entiendo también, y lo que hemos conversado la otra vez, que tú nos explicabas que no existe un sistema regulado en Casablanca. Eso era lo segundo que iba a mencionar. ¿Cómo es eso? A ver, ¿qué tiene que ver el transporte con un sistema regulado? Ahora es también entender que Casablanca no es una ciudad pequeña. Ya tenemos, gracias a esta región, una sinergia de ciudades de diferentes tamaños, de diferentes modos productivos, con diferentes culturas. Es muy rico entender, a diferencia de otras regiones que son más homogéneas, aquí hay ciudades que son bastante heterogéneas y que casi culturalmente no conversan en el mismo territorio unas con otras, ¿ya? Y dentro de esa riqueza, ya Casablanca no es una ciudad de tamaño pequeño, una ciudad de tamaño medio que va creciendo, y ante eso, primera etapa, crecer en servicios, no depender exclusivamente de otras comunas. Ya primero tienen que tener cierta autonomía, cierta capacidad de poder satisfacer sus propias necesidades.
Pero por otro lado, no voy a decir dependencia, pero sí la conexión y la movilidad que tienen que tener, por ejemplo, con la capital regional o con otras capitales, tienen que funcionar en relación a un sistema que esté regulado. Yo saber cuánto pasa la micro o hasta qué hora va a salir una micro. Eso es súper, yo creo que es súper importante en Casablanca, hasta los horarios de término, porque mucha gente sí, tenemos muchos estudiantes nocturnos y nos tienen como vuelta, y el que tiene que subsidiar eso tiene que ser la municipalidad. Entonces sería ideal que pueda salir hasta más tarde el transporte. Esas necesidades tienen que ser levantadas por los actores locales. No es que no haya interés. Tengo muy buena referencia y tengo una muy buena imagen del actual titular de la cartera de transporte y telecomunicaciones en la región de Valparaíso, el actual. Pero esto tiene que venir levantado de las comunidades, porque no hay mejor ingeniero de transporte quien está en el territorio. Es saber a qué hora necesitamos la micro, porque nosotros sabemos cuando hay uno que otro vecino que quiere tomar la micro, pero sabemos cuándo el horario peak, cuando hay 30, 40 vecinos que quieren tomar una micro, que no va a pasar, o qué día el transporte podría durar un poco más, o la movilidad del transporte público mayor podría extender su horario de ¿cómo se llama?, de servicio. También sabemos las calles por las cuales debería circular. Y también tiene que haber un correlato de las autoridades que tenemos que planificar, porque no es la idea de que todas las micros circulen por todos los lados. Obviamente tener rutas garantizadas con horario, una flota garantizada, pero eso tiene que estar asociado a una regulación. Esa regulación en Gran Valparaíso se llama perímetro de exclusión. Cuando nosotros tenemos un buen sistema de transporte que es holgado, que es resiliente, como yo les decía, cuando yo sé a qué hora va a pasar la micro, tengo la posibilidad de dejar el auto en la casa. Exacto. Cuando nosotros dejamos el auto en la casa y lo vemos en números macro, una micro, vamos a poner número generoso, 30 personas arriba como pasajeros de una micro, si viéramos la tasa de ocupación, que yo creo que no pasa del 1.4, 1.5, pongámosle 2 personas por vehículo, o sea, en el espacio de 2 vehículos habrían 4 personas. Ese mismo espacio en la calle lo ocupa una micro con 30. Claro. O sea, imagínense la cola de vehículos que hay para homologar y estar a la par de la cantidad de personas que mueve este transporte público mayor. Y en ese sentido, cuando ocupamos de manera más eficiente la calle, cuando la oferta vial se ocupa de manera eficiente, ojo, disminuye la contaminación sonora. Absolutamente. Disminuye la emisión de material particulado. O sea, no solamente estamos subsidiando, estamos ayudando al bolsillo de las personas, estamos creando ciudades más resilientes, ciudades más fortalecidas, pero también estamos ayudando al sistema de salud. Sí. Hay datos concretos de estudios que demuestran que cuando se mejoran las condiciones de transporte público mayor, o sea, cuando pasa más micro o cuando la micro cambia la modalidad o cambia la fuente de energía, en este caso pasar de diésel, pasar de los derivados del petróleo a la electromovilidad, el año pasado, o sea, la Alameda bajó más de un 50% la contaminación acústica. ¿Y para qué decir? Pero así como volviendo al tema, ya, sistema regulado, ¿cierto? Tener como un sistema donde podamos tener claro los horarios, tener claro, eso tiene que pasar por un cambio de ley, ¿no? Por un decreto o por una situación de que nosotros pasemos a un sistema regulado. ¿Cómo pasamos a eso? De lo que existe ya actualmente a poder llegar a eso. Eso hay que conversarlo con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, quien es el garante de poder generar esos sistemas regulados de transporte. En ese sentido, se levanta la necesidad, igual como la licitación del transporte público rural o el transporte público de zona aislada, también tiene que licitarse. Y se licitan las rutas, se estudia cuáles deben ser las rutas óptimas, cuánta cantidad de líneas van a haber y cuánta flota va a tener cada línea, a qué horarios van a pasar, cuál va a ser el inicio de la jornada del servicio, cuál va a ser el término de la jornada, y eso se debe sociabilizar. ¿Cuál es, ojo, algo que también es pertinencia de la municipalidad, cuáles calles están habilitadas para el paso del transporte público mayor? Ahí también hay un correlato con los planes reguladores, que muchas veces no cumplen con los tiempos políticos, y hay municipios que evidentemente dejan esa discusión de lado. Tenemos que ver también el financiamiento, no solamente la factibilidad técnica, también la factibilidad económica de poder generar un sistema regulado. Por eso le decía, son 38 comunas las que el Estado administra en la región de Valparaíso. Hay dos insulares, como es Rapa Nui y Juan Fernández, y ante toda esa realidad de, en este caso, sopesarse en su debido mérito también la imposibilidad actual que tienen los vecinos y vecinas de Casablanca. Entonces, para hacer, como para ir redondeando y como concluyendo eso, tiene que pasar directamente por el Ministerio
de transporte que pase a ser regulado o no. Así Es solamente sería un tema político de por medio y por las situaciones que también nos comentabas, pero podría ser si hay voluntad política, podríamos nosotros pasar a ser un sistema regulado. Tiene que haber también una factibilidad técnica. Y factibilidad. Yo creo, te lo decía, o sea, tengo la mejor imagen del ingeniero que está, del nuevo Ceremi, que está encargado de la titularidad de la cartera acá en la región de Valparaíso, pero también tiene que tener una factibilidad técnica la posibilidad de poder hacerlo. Ya tiene que haber demanda para aquello, y las demandas, generalmente los sistemas regulados son grandes demandas. Aquí tenemos sistemas regulados en el Gran Biobío, tenemos Gran Valparaíso, un sistema regulado, Gran Santiago, Quilpué, Quillota. Entonces, hasta Quilpué, Villa Alemana. Quilpué, Villa Alemana, Concón, Viña del Mar, Valparaíso. Entonces, ese es de la región de las 38 comunas, el único regulado sería ese. El único sistema bajo la modalidad de perímetro de exclusión. Perímetro de exclusión. Ya. Y lo que nosotros necesitaríamos entonces poder llegar a algo similar, apuntar eso para poder tener horarios fijos. Por ejemplo, yo creo que en Casablanca faltaría, por ejemplo, que saber el horario, el primero que parta a las 6 de la mañana y después tener uno que termine hasta las 12 de la noche. Mucha gente le gusta salir a Valparaíso, o también por temas de estudio. Yo creo que el tema de vida nocturna tampoco quita una a la otra las cosas. No. Entonces, saber que tengo hasta las 12 el último bus para poder llegar a Casablanca, y ahí eso es lo que yo creo que faltaría, y también los horarios, la pertinencia que va a tener, porque algunas veces los buses no pasan cada 45 minutos, se demoran en pasar. Actualmente hay algunos que van hacia San Antonio y no quieren parar en ciertos lugares de Casablanca. Para los estudiantes siempre ha sido un tema. Yo cuando fui estudiante me han bajado de los buses hasta porque me decían que no, los estudiantes tienen que ir todos sentados, y tú ibas en que iba a San Antonio, que la Pullman Bus, todos sentados, todos parados, todos sentados, pues, y tú no te dejaban irte parado, entonces tenías que bajarte del bus, ir a tomar el bus en Casablanca en ese tiempo, o era Mirasol en ese tiempo, parece. Entonces igual había una discriminación hacia el estudiante. Yo creo que hace falta mucho ir por ese camino de tener los horarios fijos, porque uno se prepara, pues dice, ya sale el bus como tú mismo decías, a las 8:30, entonces yo estoy seguro que voy a tener el bus a las 8:30 afuera y voy a llegar bien a la universidad, por ejemplo. Pero ¿sabes qué? Solamente quería dejarlo como acotación, ya vamos a ir cambiando de tema, pero esto funcionó en algún momento. O sea, yo estudié en el año 94, 95 y nosotros teníamos súper claro, ahora quizás no era la misma cantidad de personas que viajan, pero yo sabía a qué hora pasaba. La micro pasaba cada 15 minutos, pero sagrado. O sea, tú sabías, y el bus, no, esa es la particular. No, se me cayó el carnet, pero heavy, porque la particular es como de los años 90. Pero la micro pasaba, de ahí pasaban las Pullman Bus, pasaban cada 15 minutos sí o sí, una y una, la de Algarrobo y la de Lagunilla, pero que en realidad antes de que existieran los colectivos, pero es un servicio que se vio muy afectado en la pandemia. Y no creo que sea la única comuna. Es lo más probable que en varias comunas haya sucedido que después de la pandemia muchas cosas se modificaron, hubieron cambios. Y desde ahí en Casablanca el transporte nunca ha vuelto a ser igual. Entonces eso es algo que tú también escuchas recurrentemente, que nunca se mejoró y se cumplió con el horario que había antes. De hecho, incluso hoy día tenemos buses que vienen desde la comuna de San Antonio y se van por la ruta 68. Ni siquiera entran a Casablanca. Entonces hoy día dependemos prácticamente de los colectivos. Sí, yo me acuerdo que existía cuando había más competencia con era que estaba el Mirasol, Berta Silva, y estaba Pullman Bus. Entonces, de cierta forma, igual Berta Silva y el Mirasol peleaban hasta por los estudiantes. Sí, o sea, había más oferta de transporte. Pullman Bus y nada, y claro. Lo otro no, hoy día casi nada. Pero casi nada. Bueno, y el colectivo. Y el colectivo. Que el colectivo cumple una muy buena función en Casablanca. Sí. Sin embargo, también pasa lo mismo, que hasta ciertos horarios pasan los colectivos y después no tenéis la vuelta. Y yo creo que mucha gente los días viene, la gente de la nocturna, quiere volver de buena forma, y quiere, por ejemplo, existe el bus de Casablanca que es municipal, pero es complicado algunas veces postular y que ganarse esa beca, que entre comillas es un beneficio que le están dando hacia los estudiantes que están en la nocturna. Hay una máxima que para que se entienda, la ingeniería de transporte, a diferencia de otra ingeniería, es muy humana.
¿ya? Cuando tengo colegas de otras disciplinas que analizan los Hertz, analizan los amperes o ven la resistencia de los materiales, lo que analiza la ingeniería de transporte es el comportamiento de las personas. Yeah. Un paradigma que se rompe en Estados Unidos en la década del 70, del 80, es que se analizaba el dinamismo de los vehículos. Yeah. Y al final el que tiene la necesidad de moverse no es el vehículo, es la persona. Entonces, aprovechar, o sea, un ex ministro que para mí hizo una muy buena gestión encabezando el ministerio, fue Germán Correa, y Germán Correa era sociólogo. ¿Ya? Entonces, los cambios más bien culturales también afectan la movilidad de las personas. Yo siempre lo digo, a veces en algunas clases, nosotros tenemos que también analizar la idiosincrasia propia a cada territorio, y por eso la máxima de que no hay mejor ingeniero de transporte que el que habita el territorio, porque las necesidades de movilidad del vecino de Panquehue, del vecino de Algarrobo o del vecino de Casablanca son diferentes, y ante eso también tenemos que entenderla, y como cualquier proceso humano es paulatino, a veces no es lineal, también tiene su retroceso, pero insisto, nunca más ojalá generar políticas públicas, y más en temas tan delicados como la movilidad y el transporte, sin las propias gentes, sin las personas que se ven en este caso bastante afectadas por la falta de movilidad. Bueno, sí, sin duda, creo que como hemos dicho ya en este podcast, la política se hace en la calle, ¿cierto? Por eso se llama la vereda, hay que tener las patitas bien puestas, los pies bien puestos en la tierra y salir, porque ahí están las verdaderas necesidades. Uno de los temas más recurrentes y conversados en la comuna de Casablanca es la instalación o la ausencia de semáforos en Casablanca. Jan, ¿qué criterios se usan técnicamente para instalar un semáforo? Son muchos los criterios que se utilizan. El manual de señalización de la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito, en su capítulo 4, si no mal recuerdo, es la justificación e instalación de dispositivos semafóricos que por ley son administrados y operados por las municipalidades, pero que generalmente las municipalidades ceden su operación a la Unidad Operativa de Control de Tránsito, que es una unidad del Ministerio que regula el tránsito, no confundir también tránsito y transporte, que no son lo mismo. Ahora pasamos del primer tema, que era transporte, a temas de tránsito. Hay criterios que son los más importantes, que es cantidad de flujo vehicular. ¿Ya? Hay diferentes criterios que son mayoritariamente flujo en vía principal y secundaria, que son más de 800 vehículos en la principal, más de 300 en la secundaria, cada 8 horas, o cada 8 horas con umbrales reducidos, cada 4 horas, y esos generalmente se presentan con informe de estudio de justificación de semáforo, y se presentan ante la Unidad Operativa de Control del Tránsito. Lo puede hacer un privado, lo puede hacer un público. Lo que hace la UOC es decir, ¿sabes qué? Esta intersección sí puede ser regulada por un semáforo según los criterios que otros informes más adelante van a demostrar, pero en primera instancia ese es el primer estudio que uno necesita. Después necesita estudios de programación, de configuración de la misma instalación semafórica, para decir ya cuáles van a ser las etapas de este semáforo, qué movimientos se van a permitir. Muchas veces cuando se estudia también la intersección, generalmente dice, ¿sabes qué? Este movimiento debería tener menos tiempo que este otro, porque la cantidad de flujo vehicular, pensemos una intersección en T, generalmente la parte del palito de la T, un viraje a la izquierda, un viraje a la derecha, y digamos ya, el viraje a la derecha requiere más tiempo, pongámosle más tiempo a ese viraje, o hagámoslo único, o compartámoslo con el viraje a la derecha, o hagamos viraje a la izquierda con oposición o sin oposición. Siempre el viraje a la izquierda. Entonces requiere hartos criterios, pero estos criterios, independiente en el nivel que estén, en los primeros estudios o en los últimos, siempre son presentados ante la Unidad Operativa de Control de Tránsito para su realización. Sí, mira, en Casablanca tú sabes que hay solamente un solo semáforo. Hay un tema súper complejo que se da, es que hasta el propio alcalde algunas veces dice que mejor saltes en el semáforo. Y yo creo que cumple una labor súper importante, aunque sea solamente uno, porque la gente que venía de Punta Arenas, antiguamente le costaba mucho pasar para el otro lado, ya que está la calle Constitución y Punta Arenas. La Constitución es la más transitada, y la Punta Arenas algunas veces era la que es menos transitada, pero costaba mucho pasar. Y lo que siempre se esperaba era como de pasar
digamos, desde el Costa Uta en ese tiempo, ahora no me acuerdo cómo se llama, Provimarket, hasta, digamos, llegar y pasar mucho más allá hasta el más control. Entonces la gracia es que tuviéramos varios semáforos, lo que una vez conversamos también, y tuviera verde, 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 hasta llegar al otro lado para hacer el traspaso de todas las personas del punto A al punto B, porque es muy transcurrido todo ese sector, y que en los otros lugares, las otras personas también puedan pasar por otra vía. Y ahí yo creo que lo que nos hace falta para que en cierta forma cumpla la función el semáforo es tener varios semáforos que nos pase de un lugar A a un lugar B, pasar en verde, verde, verde. Y eso es lo complejo. Y también yo te había mandado una consulta en específico que era la de Avenida Portales con Oscar Bonilla. Y ahí ese sector también es complejo porque sale toda la gente del Mirador, que es la única vía. Portales. La única vía donde está el Costa Uta, el Provimarket. Ahí está el Provimarket y la RBCI y todo eso. Y es la única salida que tienen todas las personas del Mirador, pues. Sí. Entonces, y también se hace súper complicado para salir Además que del Mirador hacia el otro lado. Justo tienes un paso de cebra, el Provimarket. Hay muchas personas, los bancos, la plaza, el municipio, está correo, el registro civil. Entonces, claro, hay mucha afluencia. Entonces la gracia es como que pasarían de ahí hasta llegar hasta control en verde, digamos. ¿Hasta control o hasta donde está el semáforo? No, pues más allá del semáforo. Ya, como 3 semáforos a la vez, yo diría, para que existiera este tránsito libre hasta ese sector y cumpliría mejor función que solamente tener un semáforo dentro de mi sentido común. Ya, y después la gracia es que el experto nos explique mejor. Pero tener un solo semáforo lo que nos pasa es que se generan tacos. Ya, o sea, los semáforos tienen que cumplir uno de estos criterios que son muchos más, criterios de proximidad de cruces ferroviarios, hay criterios que yo insisto que tenemos que volver a analizarlo y tratar de cambiarlo, que son por siniestrabilidad o por muertes. Si en una intersección hay 2 muertes, se puede instalar un semáforo en promedio en 5 años, o si hay 5 accidentes en promedio, siniestros viales en promedio, los últimos 5 años, también se puede instalar un semáforo saltándose los otros requisitos. Entonces hay que volver a reestudiar eso, pero tiene que cumplir algún tipo de justificación para poder construir en primera instancia. La idea de semaforizar en conjunto de las intersecciones per se no es una mala idea, ojo con eso, per se no es una mala idea, pero hay que recordar varias cosas. Primero, el semáforo no es un dinamizador del flujo vehicular. Hay gente que piensa, o creencias populares que creen que por instalar un semáforo se puede andar más rápido al revés. El semáforo generalmente ralentiza las ciudades, algo que es positivo. ¿Por qué es positivo? Porque disminuimos generalmente la siniestrabilidad, y los siniestros que hay con velocidades más bajas tienen menos energía. Cuando tienen menos energía, cuando ocurre igual el siniestro vial, tiene menos tendencia a la muerte. Entonces la idea de hacer ciudades es que sean más compatibles con la vía urbana, y la vía urbana generalmente es más peatonal, ¿ya? Si no mal recuerdo, Bonilla está al lado de la plaza. Sí. Bonilla es un circuito que no debería tener tanta demanda vehicular, no debería haber tanto vehículo ni privado ni público del sector, sino más bien generar trayectos clave peatonal. ¿Ya? Ante eso, y para irme particularmente a esa pregunta, a esa intersección, aquí hay posibilidades y desafíos bien grandes. Por ejemplo, una forma de regular la intersección es un semáforo, pero cuando se instala un semáforo se eliminan las otras. No puede haber un semáforo con un señal paso, por ejemplo, o con un disco pares. Se instala un semáforo, esa es la prioridad, el semáforo. Hablaste de un paso peatonal. Cuando se instala un semáforo se elimina el paso peatonal, porque se entiende que el paso de peatones ahora lo brinda el verde peatonal. ¿Ya? Entonces esas cosas hay que ir reestudiándolas. Y ojo, no es una intersección en cruz perfecta, si no mal recuerdo. Es una intersección en cruz desfasada. Sí, sí, así es. Eso también requiere un desafío ingenieril. Hay que ver geométricamente cómo se comporta la intersección. Si los radios de giro, por ejemplo, de unos vehículos de más alto tonelaje los soportan, quizá un vehículo particular, estoy hablando de un sedán o una camioneta, daría. ¿Qué es el problema? Disculpa que te interrumpa. ¿Qué es el problema que tenemos en Constitución con Arturo Prat? Yo recuerdo haber hablado con el exalcalde Riquelme, y él, en una de las explicaciones que dio en ese radio, era que no daba el ancho para los camiones. Porque tenemos al extremo de esa calle Arturo Prat, tenemos gran cantidad de empresas de transporte. Entonces los camiones que vienen de Valparaíso, Santiago, entran hacia Constitución y doblan hacia Arturo Prat. Entonces no da el ancho de la carga porque ese es uno de los semáforos más solicitados, donde está la cuenta. Ahí, que es la entrada de Casablanca,
es un punto cruz y que entra y sube mucho vehículo. Y hay doble vía. Ese sí que es un punto muy peligroso. Yo vivo a una cuadra de ahí y sí, es complejo, pero él explicaba que el estudio que se había hecho no era factible por el momento que había que hacer muchas modificaciones. Suele suceder y ojo que generalmente la UCT pide un estándar alto para los semáforos, eso pide muchas veces soterrar el cablerío y cuando se soterra también los costos aumentan, como lo hemos comentado en el mundo del transporte, en el mundo del tránsito también tiene que haber una factibilidad no solamente técnica, también económica. Dicho sea de paso, se estudia la geometría del lugar. También esto estamos hablando en nivel micro, cuando se empezamos a subir un poco la conversación y analizamos el nivel meso o el nivel macro, llegamos también a la misma conversación del primer bloque. ¿Por qué tantos servicios asociados a esa necesidad que es automotriz están en ese lugar? Porque evidentemente ellos atraen viajes. O sea, estamos generando una congestión que no es pública, no es por el paso frecuente de vehículos que van a otros lugares, sino porque hay un punto de atracción de viajes que llama a muchos vehículos, ya sea su reparación, mantenimiento o lo que sea. Y eso no pasa por problemas de tránsito, tampoco pasa por problemas de transporte, pasa por un problema de cómo planificamos nuestra ciudad. De nuevo, otra vez el tema de la planificación, qué importante es. Entonces ahí claramente los planes reguladores juegan un papel súper importante y algo que no es que el MTT se lave las manos, pero el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones dice, estas son nuestras posibilidades e imposibilidades, y ahí entran los otros actores que están pensados en planificar y soñar la ciudad. Bueno, y con esto todavía el paso, perdón, pero como también lo decía en un momento, no conversa con los tiempos políticos, porque es súper impopular decirle a la gente, aquí no podemos construir esto, porque estamos pensando en la ciudad a 20 años. Y como no estamos viendo la ciudad, nosotros no la queremos ver a 20 años, a 30 años, la queremos ver para 2 meses más, no me hace sentido que no pueda haber este tipo de servicio o este tipo de infraestructura porque yo la necesito ahora. Sí. Sí, ahí entra mucho, yo también creo, el tema político de por medio, que hay personas mucho que quieren ver semáforos, se trabaja por esa vía. Pero hay un estudio, que también que te mencioné, que está por Sectra, que se está viendo el tema de transporte en Casablanca, y lo que estaba uno de los grandes indicadores es que Casablanca tiene mucho flujo caminante. Hay muchas personas que la mayoría de casablanquinos ocupan más y es más alto que a nivel nacional y regional casi, que la gente camina en Casablanca, y también el tema de la bicicleta. Entonces, y ahí mismo también en este estudio que se debería entregar a fin de año, estaría el tema también de los semáforos. También van a indicar si hace falta o no más semáforos en Casablanca, que lo estamos esperando hace tiempo que salga ese estudio. Voy a decir unas papitas, solamente para dejarla ahí y después ustedes verán qué hacen con esto. Hay varios estudios que tienen MTT, planes maestros de transporte, estudio puntos gestionados. Estudio un punto súper mínimo, eligen una cantidad de intersecciones, pero se llaman puntos. Ya, estos son los problemáticos que tenemos, y el estudio te entrega una batería de instrumentos que puede ser el rediseño de la intersección o la semaforización, y te dice, ahí está el proyecto, y muchas veces eso viene hasta con el ERC del Ministerio de Desarrollo Social para llegar a ejecutar, así como busquemos el financiamiento y ejecutemos. Los ministerios tienen esa facultad de poder generar estos estudios, y particularmente, y enhorabuena lo mencionaste, la Sectra. Es una cosa rarísima, la Sectra significa Secretaría de Planificación de Transporte, pero en realidad su nombre es el Programa de Vialidad y Transporte Urbano del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. ¿Cómo eso se traduce a Sectra? No tengo idea de quién llegó a eso. Pero enhorabuena, porque muchas veces nos pasa, las municipalidades tienen a la Dirección de Tránsito y Transporte Público como cajas pagaderas, o sea, para sacar licencia y pagar el permiso de circulación. Y sería. Y yo lo conversaba con 2 alcaldes de la Quinta Cordillera, y decían, es que yo tengo 3 funcionarios, tengo 4 funcionarios en la Dirección de Tránsito, y evidentemente yo les preguntaba, ¿y no tienen departamento de ingeniería? ¿Quién son los que se dedican a hacer estos estudios? Con suerte puedo contratar un médico para que venga en las rondas y poder sacar licencia. Esas municipalidades decían, somos carentes y dependientes muchos del MTT, mientras que hay otras que con mayor holgura, con mucha más espalda, tienen grandes direcciones de tránsito. Myanmar, por ejemplo, yo creo que debe tener.
y conversan a su vez par a par con el MTT. Pues entonces el MTT no conversa con Setplan, no conversa con DON, conversa directamente con los encargados del transporte y el tránsito municipal. Pues. Entonces, enhorabuena, poder también desde la institucionalidad municipal robustecer las direcciones de tránsito, crearlas, o sea, fortalecerlas en función de lo que siempre debieron ser. Unidades que no solamente estén para entregar la licencia, sino para planificar. Para planificar. No se me va a olvidar más el nombre, es Sectra. Sectra. Y lo otro... Como Secpla, pero de tránsito. Sí. O de transporte. De transporte. Y qué importante eso, que yo creo que es un tema que no lo había escuchado tanto, que los semáforos son más que nada para el transporte, para regularizar el tránsito, más que nada el andante, más que los vehículos, porque uno siempre tenía la concepción que era más para los vehículos, como lo que te decía al principio. Entonces igual me hace más hincapié de que algunas veces también Casablanca necesitamos más semáforos, porque la gente pasa mucho caminando, la plaza es un buen espacio para caminar, entonces también podríamos pensar por esa vía. Y también el tema que tú decías de los tipos de accidentes, pues sí, la gracia también es disminuir también los accidentes y que sean lugares seguros para nuestros niños y adolescentes y todas las familias casablanquinas, que esa es la finalidad, digamos, también, yo creo que para poder pensar. Entonces, agradecido, no sé si nos hace falta más consultas. No, tocamos todos los temas, concejal. A ver. Sí, puede ser para cerrar, Jean-Pierre, si pudieras pedirle 3 cosas urgentes al municipio de Casablanca en materia de transporte, ¿cuáles serían? Primero, conversación directa con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones de la región, independiente que él lo encabece, independiente las veces que tengan que ir a Valparaíso a hablar con el Ministerio o que el mismo Ministerio tenga que trasladarse a Casablanca, es un súper buen aliado. Ya. Independiente quien encabece, sea nuestro jefe de Estado, nuestro jefe de gobierno, el Ministerio ha demostrado en su historia, desde su creación en el 74, una transversalidad, o sea, ser transversal en función de las políticas públicas. Generalmente los ministros, más allá de diferencias que evidentemente siempre las hay, generan y robustecen las políticas del anterior, ¿ya? Siempre hay una y otra polémica, pero generalmente el Ministerio es un buen partner, mantiene las políticas públicas, nunca va a encontrar una autoridad, o por lo menos yo no conozco, que diga estábamos haciendo estudios en Casablanca, ya ahora no me gusta Casablanca, los voy a dejar no, de hacer. No, vamos a hacer los estudios. No, generalmente los hacen, y ahí los énfasis, insisto, tienen que venir de la población. Hoy día el representante de la comuna es el alcalde, son los concejales, y ellos también con la comunidad evidentemente tienen que acercarse al MTT. Ese uno. Después acercarse, la otra vez me preguntaron, y acercarse directamente a la empresa, por ejemplo Pullman Bus. También quitémonos la idea que hay muchos ideólogos de algunos sectores políticos que tratan de levantar al Estado como un gran leviatán, un gran hermano que ve todo desde el panóptico. No, el Estado también lo crean las personas, y las personas en sí pueden comunicarse entre ellas. El sector privado, claro, no son parientes del Padre Hurtado, no son primos del Mahatma Gandhi, pero ojo, ellos se ganan la vida en relación a esto, es su modelo de subsistencia en el cual pueden llevar el pan a la mesa. Pero también hay un interés, por eso están en este servicio y no hacen pan, no construyen, porque les interesa este mundo. Y yo no creo que haya un empresario del mundo del transporte, por más motes o mitos que se vayan creando, o mal comportamiento, que muchas veces también los tienen y han sido expuestos públicamente, no creo que todos los días se levanten pensando, ya, ¿cómo me jodo hoy día al vecino, a la vecina de Casablanca? No, también tienen un interés por el territorio en el cual están inmersos. Y ante eso, como un uno prima, sí, acérquense a las empresas de transporte. Quizás hayan comunidades que puedan demostrar que hay demanda en ciertos horarios que hoy día quizás el empresario no está viendo. Así como muchas veces la autoridad tampoco ve este pálpito, este uno a uno territorial, porque no está inmerso en el territorio todo el día. Quizás al empresario le pasa lo mismo al operador, y poder acercarse y decirle, ¿sabes qué? Hoy día yo te puedo garantizar, si tú tienes una salida a las 8, yo te puedo garantizar que a las 8:15 vas a tener la misma demanda. O sea, 40 personas a las 8 y 40 personas a las 8:15. Y eso es poder de las personas también de organizarse y poder hablar entre actores. No hay ningún problema ante eso. Muy buena sugerencia. Pero íbamos en una. Esa es una. La una y una prima. Una segunda es no solamente acercarse al ministerio,
sino poder entender lo que hace la institucionalidad pública supramunicipal. Porque aquí los actores de transporte no solamente el MTT, también tenemos al MIMBU, al Serviu, tenemos al Ministerio de Obras Públicas. La pregunta que tú me hacías de la conexión, algo que me faltó comentar, de la conexión entre Valparaíso y Casablanca, tiene que ver con los excesos de velocidad y tiene que ver también con la imprudencia en el volante, que se da mucho en la ruta 68 y en la ruta 78 que conecta con San Antonio. El gobierno regional, los consejeros regionales, a diferencia de los ministerios, que la única dependencia electoral, podríamos decirle, que tenemos o que tienen es de un voto. O sea, ellos dependen de una pura persona, que es el presidente de la República, porque tanto seremis como subsecretario y ministro son cargos de exclusiva de exclusiva confianza del presidente de la República. Mientras que el gobernador y los consejeros regionales son de elección popular. Entonces, hablar también con los consejeros regionales, estos servicios de transporte rural y de transporte de zona aislada, fueron levantados por las comunidades, fueron levantados por los municipios, pero al final quien canaliza esta demanda y pone los recursos encima de la mesa fue el gobierno regional. Entonces, enhorabuena, tener este feedback de posibilidades y potencialidades que no siempre pueden ser llevados a cabo y que legalmente muchas veces no pueden ser llevados a cabo por los municipios. Entonces el municipio tiene que tener la claridad, la sapiencia, pero también la sabiduría de decir, ya, ahora tengo que conversar con los cores de nuestra provincia, tengo que conversar con el director del Serviu, en función de, por ejemplo, hay un programa que se llama Pavimentos Participativos y que muchas veces ayudan al paso del transporte público, no solamente en radio de giro, también en estado de la ruta. Un ejemplo concreto es que en las zonas más rurales, donde hay pasos de servidumbre o huellas, que es una categoría que se tiene también para los caminos, donde el MTT no puede garantizar transporte subsidiado, aunque existan los recursos. Porque las huellas no garantizan la condición segura y los pasos de servidumbre son pasos privados. Y solamente puede haber circulación de transporte público en calles enroladas como públicas. Y el tema de la fiscalización. Ahí el municipio tiene un ente que poder hacer, o también es la Seremía de Transporte la encargada de hacer, porque me hicieron una pregunta específicamente la gente de Quintaya del Patro, algunas veces tienen ciertos horarios ellos marcados por el transporte de Quintaya hacia Valparaíso, pero no se cumple a veces. Ahí depende de quién regule, y por eso es importante la regulación, porque yo, por ejemplo, puedo decir, en términos de transporte, salgo a este horario, y si estoy en un sistema regulado, el MTT tiene pero cuando no es regulado, como en ese caso, que debe estar, ¿cómo se llama?, inverso en el decreto 212. El decreto 212 lo que dictamina es, usted ahora puede hacer uso de esta ruta, Quintay, Casablanca, y por estas calles. Quintay Valparaíso. O sea, Quintay Valparaíso, y puede usar estas calles. Y no regula nada más. Ya. O sea, los horarios son propuestos, la circulación, no sé, el inicio de la jornada. El transporte de Valparaíso a Casablanca me imagino que va por ahí también. Debería ser regulado por el decreto 212. Entonces ahí el ministerio tiene que ir a fiscalizar, tiene que ver las garantías que se presentan, pero cuando hablo de garantías hablo de que el conductor tenga licencia profesional, de que la máquina esté regulada, tenga su revisión técnica al día, que en realidad eso es muy importante, pero la necesidad de la gente tiene que ver con que la micro pase y pasa a la hora que dice que pasa. Y en ese sentido, los fiscalizadores de MTT no podrían fiscalizar lo que aquí hay esta necesidad. Bueno, pasando al tercer punto, voy a ser majadero con algo anterior, porque más allá de hacer el punto, quiero que se entienda el power of the people, como dicen los gringos, de que de verdad en estas cosas el poder lo tiene la gente. No solamente tiene la sabiduría y la experiencia de decir, esta es mi necesidad actual, yo aquí necesito un ceda al paso, aquí yo necesito un lomo de toro. Quizás en vez de decir reductor de velocidad, van a decir lomo de toro, y en vez de decir, ¿sabes qué? Lo que necesito es bajar la velocidad, van a decir, pongan tachas, tachones, semáforos, pero lo que quiere haber es una reducción de la velocidad, o que la micro, en vez de pasar a ciertos horarios, pasa a estos otros horarios. Esto, yo como ingeniero de transporte, con la experiencia que tengo, ahora, en este momento, no tengo ninguna posibilidad de saberlo, y es un manto de humildad que yo sé que la mayoría de mis colegas tiene. No van a ir a un territorio a decirle a las personas
cómo ni cuándo se tienen que mover. Al contrario, van a escuchar y observar. Tenemos que escuchar, tenemos que observar, evidentemente tenemos que medir, tenemos que decirles si hay imposibilidades. Sabes que aquí, por ejemplo, no se puede instalar porque los criterios hoy día nos piden esto y no podemos instalar un semáforo, pero la necesidad de reducción de velocidad o de la regulación del paso a peatones o paso de vehículos es cierta, es concreta. O sea, la problemática está muy bien dicha. Ahora, tu solicitud de semáforo, claro, la manera en cómo quiero buscar esa solución quizás no es la adecuada, pero podemos en el fondo atacar la necesidad y por ahí, distintos caminos. Ya. Claramente, así como el ministerio, eso también en buen chileno, no se las sabe todas, los municipios tampoco se las saben todas. Ahora tiene una ventaja. Hasta cuando electoralmente los concejales, el alcalde van a buscar los votos, van a los territorios, conocen, viven ahí. Es muy raro que un alcalde, un concejal no circule diariamente por su comuna. O sea, no es tan raro. Hay alcaldes que no viven en la comuna, pues hay alcaldes que viven en otras comunas, igual son alcaldes de la comuna, algo que no entiende nadie. Me parecería, bueno, a mí me parece un poco extraño. Yo por lo menos, en realidad, en Los Ríos, me pasaba que los alcaldes evidentemente tenían zonas metropolitanas, vivían todos en sus comunas, y los que alcancé a conocer acá y participar nunca atisbé lo contrario. Pero generalmente los actores como alcaldes y concejales y concejalas son miembros activos de la comunidad, pero tampoco se las saben todo. Entonces, acercarse a las necesidades de los diferentes territorios inmersos en esta unidad administrativa que son nuestras comunas, y apelar, como decía el expresidente de la República, a la sabiduría popular. Y trabajar con ellos para llegar a buenos puertos en relación a lo que tú más o menos nos manifestabas, como el subsidio de aislamiento, el subsidio rural, poder trabajar en el tema de tener un sistema regulado para Valparaíso, Casablanca. Entonces, trabajando con la comunidad, puedo poder llegar a esos buenos fines. Esa es la idea. No he visto ninguna política pública, por lo menos en términos de transporte y telecomunicaciones, que haya llegado a buen puerto sin las personas, o por lo menos no la he vivido, y espero que no me pase. Oye, muchas gracias, Jean-Pierre, agradecido de toda la conversación, estuvo muy buena la conversación, muy informativa, aprendí mucho, y ahí a todas las personas que nos sigan en las redes sociales, vamos a estar haciendo mucho más de estos programas. La Vereda, el programa de podcast de Casablanca, ojalá que tengamos varios capítulos, la verdad hemos planificado 6, sí, pero igual primero. Harta gente nos comentó, nos habló, nos comentaron, por ejemplo, pensaban, y yo le puse el tema de movilización y decían, oye, ¿qué pasa con las calles del sector de la playa? ¿Qué pasa oye, cuándo van a arreglar la ciclovía? Y me empezaron a poner varios problemas. La verdad es que yo creo que sí hay que ir trabajando esos problemas, pero no eran para ti. Vamos a invitar a vialidad, porque casi todos eran problemas de vialidad, o esos problemas dentro de la comuna que también lo tiene que arreglar ahí el municipio. Entonces, agradecido por toda la información que nos entregaste. Ojalá que podamos trabajar en conjunto con toda la comunidad para poder llegar a mejores soluciones. Sí, efectivamente, concejal, la vereda se hace caminando, dialogando, y hemos tenido una espectacular conversación. Yo también aprendí mucho, me quedaron claras muchas dudas, y bueno, vamos a llevarlo a las comunidades porque, como tú dices, hay que apelar a la sabiduría popular y conversar. Yo creo que qué importante es el diálogo para poder conseguir avances, para buscar soluciones entre todos. Jan, agradecer por todo este tiempo, la disponibilidad, la explicación, ¿cierto? Lo concreto de la explicación, creo que a todos nos quedó muy claro, y eso, muchísimas gracias, espero que te hayas sentido a gusto, cómodo. No, yo feliz, les paso un dato. Los modos de transporte son priorizados por algo que se llama la pirámide invertida, que son de los modos más eficientes a los menos eficientes. El más eficiente está el peatón, y el menos eficiente es el vehículo particular. Entre medio, los vehículos de carga, el transporte público mayor menor, las bicicletas. ¿Y por qué lo digo? Porque para el mundo del transporte, como es el más importante el modo peatonal, ¿eso qué quiere decir? Y algo que decía un ex ministro que fue profesor mío, que las veredas sean cada día más grandes. Espero que... ¡Qué lindo! Que vayan por ahí. Sí. Y el tren para Casablanca. El tren que siempre hemos soñado. Sí, muy lindo. Bueno, agradecer, concejal Jan, estamos en La Vereda, un programa que se va a emitir todos los viernes a las 17 horas. Si tienes temas que te interesarían que conversáramos, que desarrolláramos, escríbenos a nuestras redes
Y eso, ¿cierto? ¿Algo Eso, más? nada más, a que nos sigan escuchando, que nos sigan viendo y vamos a tener varios temas muy interesantes como el que acabamos de ver. Muchas gracias, Jan. Gracias a Jan, soy Alejandra Parra, un gusto de haber estado acá. Nos vemos en el próximo capítulo.